si tú no nos hubieras salvado, Jesús. Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado con tu infinito y eterno amor, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y
no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Amén. Que Dios los bendiga, jóvenes. Qué bueno es estar con ustedes reunidos este primer martes de julio, donde podemos compartir juntos y empezar una vez más una serie de enseñanzas que nos acompañará durante todo el mes de julio. Es bueno detenernos en una porción de la Escritura y poder desarrollarla, poder dedicarle tiempo y poder, por la ayuda del Espíritu Santo, sacar de ella la mayor riqueza que podamos y que estemos dispuestos también a recibir. Nunca voy a olvidarme del ejemplo del aceite y de las vasijas, aquel milagro que a través de Eliseo Dios pudo ayudar a una mujer, y recuerdo la frase de que cuando no hubo más vasijas se terminó el aceite. Y siempre se tomó ese comentario de la Biblia a un ejemplo de decir, cuando ya no hay más disposición en tu corazón, se termina el fluir del aceite. Y siempre es un desafío mantener nuestro corazón expectante. Y una de las cosas que mantiene el corazón expectante, hay muchas herramientas, por ejemplo, en lo personal, la oración, la comunión y la lectura de la palabra a nivel personal, pero también la iglesia, los mensajeros y el mensaje te hace mantenerte expectante y dispuesto al Señor para que el aceite pueda seguir siendo demandado y por lo tanto pueda seguir siendo derramado sobre el corazón. Nunca debemos entrar en el conformismo, porque eso será la causa en que el aceite ya no fluya. Y eso es la causa por la cual ministerios se han quedado en un tipo de mensaje o en un tipo de manera, y solamente hoy en día hay formas, pero ya no hay un aceite fresco que aparezca todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no hay una disposición, ya no hay una expectativa y ya no hay ese deseo de aprender, sino que hay como un conformismo, una trampa estratégica de Satanás, que es el conformismo, el creer que ya no hay más nada que aprender, el creer que ya sabemos todo, el creer que los años de congregar o en la fe te han dado la experiencia suficiente para ya no tener la expectativa en donde el aceite viene. Yo no quiero que pase conmigo lo que describe aquel milagro de que porque no hubo más vasijas ya no hubo más aceite. Yo quiero mantener la expectativa siempre en el Señor hasta el día en que parta de esta tierra, para que el aceite siempre pueda seguir siendo una demanda sobre mí y sobre aquellos a los que enseñamos. Por eso, como Juan el Bautista se presenta el amigo del novio, en la cultura hebrea el amigo del novio era aquel que cuidaba la integridad de la novia, la virginidad de la novia, y hacía saber que esa novia tenía un prometido que era su amigo. Y uno de las funciones del amigo del novio era mantener la expectativa en el corazón de la novia, mantener el deseo en el corazón de la novia por el que sería su futuro esposo. Era el trabajo del amigo del novio, cuidar a la novia hasta que el esposo venga, hasta que el novio para ser esposo venga a buscar a la novia, concreten el matrimonio, inicien la familia. Y justamente la iglesia se comporta dentro de su tarea profética, se comporta como amigo del novio, mantiene la expectativa en el corazón de la que será la esposa de Cristo, lo mantiene con la expectativa de amarlo, de esperarlo, de desearlo, de conocerlo más, de profundizar en su corazón para que Jesús, su prometido, no sea un desconocido. Qué terrible es al corazón de una mujer
de no saber quién es su prometido. Según algunas culturas y en la antigüedad, muchas veces los padres casaban a la hija y la hija no sabía quién era el hombre con el que se iban a casar. Los unían directamente, los hacían conocerse el día del casamiento y casarse y empezar la vida. Y es terrible porque ese no es un diseño de Dios para la iglesia. Dios no espera que, bueno, el día que me muero conozco a Cristo, porque no tiene un sentido. Hay un sentido de eternidad que es la recompensa, la gloria eterna, pero hay un sentido acá en la tierra, es que el Padre nos quiere disfrutar como hijos y nosotros podamos disfrutar del Padre, porque ese disfrutarnos acá en la vida terrenal provoca un impacto a 360 grados, significa en nuestro círculo de influencia, de familiares, de amigos, de conocidos, de lo que sea que se conecten con nosotros. El amor del Padre, la relación con el Padre puede impactar esos corazones porque nos disfrutamos, porque nos mantenemos expectantes. Y durante el mes de julio vamos a ministrar una parábola conocida del Señor Jesús acerca del sembrador y las 4 tierras que Jesús describe. Vamos en cada martes detenernos en una de las tierras y así al último martes llegar a la última, la que nos tiene que interesar y las que tenemos que ser nuestro modelo a alcanzar, pero estas 3 primeras también nos deben interesar porque debemos identificarnos. Si queremos ser la buena tierra, la 4ª tierra que Jesús describe en la parábola, debo pasar por un examen espiritual inevitable que es analizar mi corazón si no estoy en la condición de una de estas 3 tierras primeras que veremos durante estos martes. Y antes de ir a la parábola, lo cual me parece muy enriquecedora el ministrar esta parábola, fui atraído por el Señor hace unos días a ministrar esto con los jóvenes. Sé que la profeta cerró el mes de junio hablando del discernimiento y me era una opción en el corazón de hablar, de continuar con el discernimiento, pero fue atraído a mi corazón hace unos días de este mes a hablar sobre la tierra como materia prima en las manos de Dios. Y quiero resaltar algo, y quiero que te resaltes vos mismo esta palabra en tu hoja, si tomás apunte, lo cual recomiendo siempre, tomar apuntes, es que destaque la palabra dedicación. Eso va a ser algo muy importante en la tarea de transicionar de un corazón a otro, de una tierra a otra. La palabra dedicación, cuando yo dedico algo, cuando me voy a dedicar a algo, significa que me voy a comprometer a nuevos hábitos, a comportamientos, a una cultura, a un carácter y a decisiones que voy a tener que tomar para mantenerme, como vuelvo a decir, para mantenerme en lo que me estoy dedicando. Cuando vos estás dedicado a algo, las decisiones que tomás siempre tienen que ver con preservar a lo que te estás dedicando. Por eso las decisiones en ese camino se vuelven muy personales e intensas, en algunos casos difíciles, pero si amás a lo que te estás dedicando, es necesario tomar decisiones que no estorben tu dedicación. Y hoy en la tarde oraba al Señor con la palabra que vamos a ministrar, y oraba y me detuve, le pedí al Espíritu Santo que me guíe a orar y que me dé claridad en eso. Y el Señor me hizo entender algo, y es justamente la dedicación. La Escritura llama a nuestro cuerpo, a nuestra vida, la llama templo del Espíritu Santo. Y el templo o la habitación del Espíritu Santo es algo que se debe dedicar al Espíritu Santo para que sea una realidad. Cuando no se dedica al Espíritu Santo y solamente me quedo con la teoría, no va a pasar que el Espíritu Santo habite. A veces nos quedamos con la teoría y decimos, soy templo del Espíritu Santo, pero no dedico mi vida al Espíritu Santo para que sea templo, entonces no pasa. Por más que yo diga que sé eso o que creo eso, si no dedico mi cuerpo al ser templo del Espíritu Santo, no va a pasar. Entonces, ahí encontramos un montón de comportamientos que se describen en las primeras 3 tierras que Jesús habla en la parábola, de personas no dedicadas al Espíritu Santo.
de personas no consagradas para que su vida sean el lugar de residencia del Espíritu Santo. Entonces es inevitable que luego se encuentren peleando contra el Espíritu Santo. Porque si no estás dedicado para el Espíritu de Dios, entonces estás dedicado para lo que se le opone al Espíritu de Dios. Entonces es inevitable que si no estás junto al Espíritu Santo, estés en su contra. Y eso Jesús mismo lo enseñó, que el que no es con Él es contra Él, que el que no recoge con Él esparce. Jesús mismo habló, no hay matices, no hay grises, sino que hay blanco-negro en esta decisión, porque es una dedicación. Te vuelvo a repetir, la dedicación para algo es que vos te comprometas. Es inevitable que el que se va a dedicar a algo esté comprometido a eso. Es inevitable. No hay ambigüedad, no hay dualidad. Acá hay, estoy dedicado y estoy comprometido. Eso es la faceta que tenemos que analizar en nuestros corazones. Entonces, a Israel les pasó. Dios los quiso dedicar para Él. Es más, hubo hombres y mujeres que sí se dedicaron a Dios, pero hubo otras generaciones que no quisieron dedicarse. O sea, se movieron bajo, mírenme, bajo la teoría de que eran el pueblo de Dios, pero no vivieron dedicados a ser pueblo. No sé si usted me capta la onda en lo que le estoy enseñando. Caminaron bajo la teoría que son pueblo, pero no se dedicaron a ser pueblo. Por eso se comportaron contra los mandamientos. Entonces tenemos gente en la iglesia, parte de congregaciones donde teóricamente son hijos espirituales. Teóricamente son discípulos de Cristo. Teóricamente son creyentes, pero no están dedicados a ese comportamiento y por lo tanto no se comportan así, sino que se comportan contrariamente a lo que en teoría dicen ser. Entonces hay un conflicto entre lo que digo ser y entre lo que realmente hago, entre lo que realmente me comporto. No hay una capacidad en el hombre de que diga que está dedicado a algo y se comporte contrariamente a eso. No hay manera de alguien que diga que está dedicado al estudio y que no esté comprometido a estudiar. No existe alguien que diga que está dedicado a su familia y no pase tiempo con su familia. No hay persona, no hay una verdad ni una realidad de alguien que diga que está dedicado a los negocios y no esté justamente negociando. No hay manera de decir que estoy dedicado a algo cuando no estoy comprometido a lo que requiera esa dedicación. Entonces hoy hay gente que prefiere abrazar lo artificial de decir que soy, de decir que estoy, pero no interesarse en los comportamientos que realmente afirman que estás, que sos y que naciste de esa manera. Entonces, con esta palabra que nos acompañará durante este mes de julio, y no se olviden los jóvenes, la generación de libertad, que tenemos una palabra sobre nosotros durante este año que es enséñame a menguar. No se lo olviden, porque esa palabra no quedó olvidada. Y si usted medita en cada serie de mensajes que se ministró hasta hoy, cada mensaje nos enseñó a menguar. Cada mensaje nos pidió cambiar algún comportamiento, alguna faceta de carácter, algún tipo de mentalidad, que eso no es otra cosa que menguar, que no es otra cosa que bajar el fuego de la pasión de la carne para incendiar el fuego de la pasión del Espíritu. Por lo tanto, esa palabra nos está ministrando y yo creo que a final de año o algunos antes podrán estar bajo la experiencia del menguar. Bajo la experiencia en que han menguado muchas cosas y en esas áreas Cristo está siendo exaltado, y poder descubrir que han progresado y prosperado en la fe y que están parados en otro lugar, están parados en un nivel más alto en la montaña de la fe. Y esta serie de mensajes nos va a ayudar para eso. Cuando yo me olvido de este trato de Dios, es inevitable que me comporte como el Israel que, por ejemplo, el profeta Ezequiel tuvo que hablarle. Un Israel que, vuelvo a lo mismo, en teoría decía que era pueblo de Dios. Además usaba eso
de que era el pueblo escogido de Dios, para justificarse las consecuencias que proféticamente le decían que le iba a pasar si no cambiaba de actitud. Es más, los falsos profetas de esa época tomaban la teoría de que eran el pueblo de Dios para justificar de que Dios no haría lo que los verdaderos profetas estaban hablando. Es que Dios no va a ser fiel al pacto con gente que teóricamente dicen tener el derecho del pacto, sino con aquellos, atentos, que están dedicados al pacto. Por eso yo no puedo decir la gracia. Me voy a meter en un lío acá. Pero yo no puedo decir la gracia cuando no estoy comprometido a la gracia. Hola. Espero que haya amén del otro lado. Yo no puedo justificar y decir estoy bajo la gracia, pero no estar comprometido a la gracia. No puedo usar, a ver si usted me entiende, no puedo manipular lo escrito cuando no estoy comprometido a esa verdad. No puedo utilizar lo escrito cuando yo no estoy comprometido a esa verdad. Por eso los que gritan estamos bajo la gracia como un grito de revolución contra la corrección o el discipulado, no están comprometidos a la gracia, porque si estuvieran comprometidos a la gracia, no estarían peleando contra los administradores de la gracia, sino que estarían viviéndola. Romanos capítulo 6, antes de leer Lucas, tranquilo que vamos a administrar poco a poco, pero dígame, a ver, los amantes de la palabra, dígame si no está bueno ya este mensaje, si no está bueno lo que Dios nos va a ministrar. Yo soy el primero, mira, si estuviéramos en un salón de aula, yo fuera el alumno sentado en la primera fila con la manzana roja que le dejé al profesor. O sea, ¿qué te quiero decir? Que estoy con todo el hambre y la gana de que Dios me hable. Que no me paro acá para hablarles a ustedes como esto es Dios con ustedes, sino como el primero al que Dios le va a hablar, al primerito. Aleluya. Entonces, los que gritan estamos bajo la gracia, bajo un grito revolucionario de ellos, porque no aceptan corrección, no aceptan discipulado, no aceptan paternidad, que ya vamos a llegar ahí. No pueden gritar eso cuando no están comprometidos a la gracia. Romanos capítulo 6 habla muy claro de lo que es estar en la gracia. Pablo habla del cuerpo, y acá donde yo te quiero explicar la dedicación. Pablo habla de los miembros del cuerpo y dice esto Pablo, que antes de conocer la gracia, dice que ofrecíamos nosotros voluntariamente nuestro cuerpo al pecado. Ofrecíamos nuestros miembros a lo impuro, y Pablo dice, con sabiduría, escribe parte del Espíritu Santo, ustedes se dedican a hacer cosas que aún les da vergüenza ahora contarlas. O sea, diciendo, ustedes, como él mismo también, pero Pablo fue más religioso, él estuvo dedicado a comportamientos más del carácter, como la soberbia, la arrogancia, pero también está diciendo a los otros, ustedes están dedicados a impurezas, a inmundicias, a lascivias, a idolatría, a cosas terribles también. Pero ahora, dijo, en la gracia, dedicamos nuestro cuerpo a otra cosa, a la santidad. Dedicamos nuestro cuerpo a la justicia. Entonces Pablo es claro, no es gritar estoy bajo la gracia como un argumento para que no me corrijan, sino que es gritar estoy bajo la gracia porque estoy comprometido a la gracia, porque estoy dedicado a la gracia y ahí tengo comprometido mi propio cuerpo y tengo comprometido mi parte estructural del espíritu y del alma a la gracia, a la justicia y a la santidad. Entonces hoy hay un descalabro en la fe de mucha gente porque grita la teoría, pero no está comprometida al pacto. Por eso, esto, aunque no hablamos de discernimiento, te va a hacer ganar discernimiento si prestas atención.
Cuando vos ves gente que dice, estamos bajo la gracia y empieza a cuestionar las conductas como paternidad, corrección, discipulado, administración, conductas que la gracia te enseña, te das cuenta que esa persona, por más que es muy bonito lo que escribió, es muy difícil que esté comprometido a la gracia, porque si estuviera comprometido la estaría viviendo. Y sabría muy bien que la paternidad, que la corrección, que el congregar, que ser asignado a gente de fe para que me eduque, no son cosas arbitrarias, ni de la dictadura, ni de un comunismo de fe, sino que es parte de la gracia. ¿Por qué los creyentes del primer siglo no andaban peleándose al estar sujetos a una autoridad espiritual? Porque estaban comprometidos a la gracia, y la gracia misma les enseñó el valor de estar unido a personas de fe. Hoy, lo contrario, hoy se ha devaluado tanto el compromiso a la gracia que estamos gritando gracias, pero no la estamos viviendo. Parte de la gracia es la misericordia, cosas que no se está teniendo entre los hermanos. Parte de la gracia es el amor incondicional, cosas que no se está teniendo el Señor. Parte de la gracia es el favor de Dios para hacer cosas y la gente no está haciendo nada para Dios. Parte de la gracia es la cobertura de santidad y estamos dedicados a muchas cosas menos a lo que Dios nos llamó. Parte de la gracia es la justicia y no estamos obedeciendo los mandamientos, estamos haciendo lo que queremos. Entonces hay un déficit en el compromiso porque están dedicados a otra cosa. No están dedicados a la gracia. No están dedicados al Espíritu Santo. Porque te vuelvo a repetir lo que te dije. El que está dedicado está comprometido a eso. El que está dedicado a resaltarlo, escribirlo, pegarlo en tu almohada, en la cabecera de tu cama. Cuando estoy dedicado a algo, estoy comprometido. Un sinónimo de dedicación es consagrar. Cuando vos te consagrás a algo, estás totalmente comprometido a crear los hábitos de lo que estás dedicado a hacer. Estás totalmente comprometido. Ya no abrazás las conductas que estuviste previo a tener el compromiso de la dedicación. O sea, estás tan dispuesto, amás tanto, querés lograrlo de tal manera a lo que te vas a dedicar, que no tenés pena de romper viejas formas, viejas culturas, viejas maneras de vivir con tal de alcanzar la meta en eso. Es que nadie que se comprometa o se dedique a estudiar y alcanzar una profesión, nadie va a abrazarse a la inmadurez que tenía antes de empezar a estudiar eso. Ama tanto, ve la meta de esa profesión, enfermería, medicina, abogacía, empresarios, lo que sea, aman tanto poder ser eso, que están dispuestos a cambiar muchas cosas en su vida con tal de hacerlo. Ahora, cuando la gente no está bien seguro, no te dediques porque no lo vas a hacer. Cuando vos estás dedicado, estás consagrado, estás comprometido. Es más, tenés que amar a Cristo de verdad para dedicarte a ser un discípulo de Él. Para alcanzar la meta, como Pablo decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo hacia adelante para alcanzar la meta y recibir el premio del supremo llamamiento que Dios nos hizo en Cristo Jesús. Hoy hay gente que ya la meta de la salvación la dejó como en otras opciones, que la meta de vivir el ministerio profetizado sobre sus vidas la tienen en cuarta, quinta opción. El poder expandir su fe la tienen como, no sé en qué opción la tienen. O sea, se han quitado la mirada de Cristo y la han puesto fuera de Él. Ya termino con la introducción y vamos a leer la primera tierra, que es lo que vamos a administrar hoy como primer martes. Ezequiel, te dije, le tocó profetizar a un Israel que se jactaba de decir que era el pueblo de Dios, pero no estaba comprometido a esa conducta. Y a pesar que Ezequiel empezó a profetizar a Israel cuando Israel ya estaba cautivo en Babilonia. O sea, imagínense que ya se había cumplido la advertencia profética de Dios en boca de Jeremías, y aún Israel, que en el tiempo de Jeremías se jactaba de que eso no le iba a pasar a ellos porque eran el pueblo de Dios, y a Jeremías le pegaban, lo encarcelaban, lo menospreciaban, y Jeremías soportaba porque sabía que Dios era el que hablaba
a través de él, Israel le pasa lo que no aceptaba y lo que no creía de la advertencia de Jeremías. Y Ezequiel empieza a profetizar al Israel cautivo y aún seguían con la misma conducta. Se jactaban que eran el pueblo de Dios, pero no estaban comprometidos a ser pueblo. ¿Y cómo se hubieran comprometido, pastor? Simple, amando los mandamientos y viviéndolos. Si lo hubieran hecho, Dios, el Padre, el que les dio los mandamientos y nos hizo parte a nosotros también en la fe de Cristo, Él mismo cambiaría la historia. Sabemos que 70 años profetizó Jeremías el cautiverio, 70 años e Israel salió. Pero ¿usted cree que el Israel que salió 70 años de cautiverio fue el mismo Israel que fue al cautiverio? No, porque hubo una generación que ya no tenía la teoría de ser el pueblo, sino que estaba comprometido a ser el pueblo. Porque también por el liderazgo de Daniel regresaron también a los mandamientos, regresaron a la palabra, regresaron y por eso salieron también. Salieron. Y Ezequiel profetiza a esa gente de ese tiempo. Y Ezequiel utiliza un lenguaje. Dice que Dios vistió a Israel y habla de Israel como una mujer, como una esposa. Dice que Dios la vistió con los mejores vestidos, con las mejores joyas, la adornó, pero a pesar de que estaba vestida, adornada con lo mejor, se fue detrás de sus amantes a menospreciar el cuidado amoroso de su esposo. Entonces, cuando tenemos una iglesia que solamente en teoría se justifica de que es el pueblo de Dios y no está comprometido a ser el pueblo, es como el Israel del tiempo de Ezequiel, está vestida con lo mejor, pero menosprecia el amor del esposo yendo detrás de sus propias pasiones. Entonces hoy tenemos una iglesia adornada, pero no vestida. ¿Qué significa vestida? Significa bajo la cobertura del amor del esposo. Significa no me quiero separar de su lado. Significa no me olvido su trato amoroso, no me olvido su provisión. No me olvido. ¿Sabes por qué no me olvido? Porque no me llamo amada, sino que estoy comprometido a su amor y experimento su amor. Por eso no me voy de su lado. Por eso es muy importante la materia prima en las manos del Padre, nuestro corazón, la tierra, nuestro corazón, porque eso determina a qué estoy dedicado y a qué estoy comprometido y qué conducta tengo delante del Señor. Ahora sí, leamos Lucas capítulo 8, verso 4 al 15. Vamos a leer todo el contexto, pero vamos a hablar primero de la primer tierra. Dice así: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació, y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben las palabras con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Notemos la estadística en esto: 4 tierras, una sola prospera. 4 corazones,
uno solo logra la meta de la palabra. Entonces vemos que, hablando de estadística, un 75% no alcanza la expectativa. Es muchísimo. En una lista de estadísticas es muchísimo decir que un 75% no alcanza la expectativa y solamente un 25% lo logra. Eso es mucho más de la mitad. Eso es un valor altísimo. Y el que puso este nivel de estadística fue Jesús mismo. Jesús está diciendo, ya sabemos que en la revelación del reino solamente un porcentaje va a prosperar y el otro, una gran parte, no va a prosperar en el reino. No van a creer al mensaje o se van a distraer del mensaje y solamente una pequeña porción va a lograr la expectativa del reino. Por eso se le llama a ese pequeño porcentaje, se le llama el remanente. Porque el remanente significa una pequeña porción que funciona como debieran. Es más, la palabra remanente es una palabra que se utiliza en lo que es costura. Cuando un confeccionista de vestiduras cose o crea un vestido, una prenda, con la tela que utilizó, guarda una pequeña porción llamada remanente de la tela original. ¿Para qué? Para que si la vestidura, la prenda que confeccionó, se deteriora, sufre algún daño, alguna mancha, alguna rotura, tiene la tela original con la cual repararla. Eso es lo que le ha significado la palabra remanente. Entonces Dios tiene y sabe que del total de gente que es expuesta a su mensaje, solamente un porcentaje pequeño va a funcionar como espera su corazón. Y va a utilizar a ese pequeño grupo de personas para restaurar su iglesia, para restaurar sus diseños. Por eso el Espíritu Santo en cada generación levanta restauradores de la vida espiritual. Levanta restauradores de los dones. Levanta restauradores de los ministerios. Levanta restauradores de la unción. Levanta restauradores del corazón del Padre en la iglesia. El remanente es el factor por el cual Dios utiliza que la iglesia siga avanzando. Pero es terrible saber que siempre será un pequeño porcentaje. No significa que son 10 o 15. Son millones de personas. Pero comparadas a los miles de millones que han oído el mensaje, sigue siendo un pequeño grupo. Pequeño grupo que conserva el fuego, que sigue el mandamiento, que ama el mandamiento, que no se distrae del Señor, que vive en comunidad de fe, que valora la paternidad, que vive en sujeción, que es levantado por los hermanos de la fe, que vive en el mandamiento del reino. Y gracias a eso el Evangelio nos sigue llegando. Pero fuera de la estadística, la causa de estos corazones son 3 actitudes. 1, la atención. 2, la disposición. Y 3, la obediencia. Atención, disposición y obediencia. Son las actitudes de estos corazones por lo cual se encuentran como se encuentran y como son descritos por el Señor. Los 3 primeros, que están desenfocadísimos del mensaje, son corazones entorpecidos porque fijan su mirada en lo temporal y en lo externo. Pero aquel corazón, aquella tierra que logra la expectativa, la meta del mensaje, es aquel que se mantiene mirando y prestando atención a la voluntad de Dios. Lo interesante es que los 4 corazones que Jesús describe fueron expuestos, atento a esto, al mismo trato. Los 4 corazones se le habló lo mismo. A los 4 corazones se les enseñó lo mismo. A los 4 corazones se les demandó lo mismo. A los 4 corazones se les pidió que cambien lo mismo. No hubo un trato diferencial.
Lo que fue diferente, ¿sabes qué es? Es la actitud que cada uno tuvo hacia la palabra. Y eso produjo resultados diferentes y específicos. Y el primer corazón, o la primer tierra, dice que la semilla cayó junto al camino. Ni siquiera podemos hablar que hizo algo. Atento a esto. Jesús pone al primer ejemplo de un corazón que no recibió el mensaje. Estuvo, escuchó, pero no recibió el mensaje porque dice que la cayó junto al camino. La semilla jamás entró a la tierra. Por lo tanto, ese corazón jamás unió su vida a la palabra. No pasó. Esa unión, esa combinación no pasó. En la parábola Jesús dice que fue una semilla pisoteada y comida por los pájaros. Luego en la explicación dice que es Satanás el que vino y el que robó la semilla para que no crean y no se salven. Pero lo interesante es esto. Yo me acordé cuando meditaba esta palabra que hace años atrás, cuando estudié esta parábola, me detuve a estudiar qué significaban los pájaros que aparecían y comían la semilla que fue pisoteada. Y lo interesante de ese estudio fue descubrir que esos pájaros a los que se refiere la Escritura, los que comen la semilla de los sembrados, son una referencia al chisme, son una referencia al chismoso, son una referencia al ladrón, porque estos pájaros son ladrones de siembras, son ladrones, son pájaros que roban lo que el sembrador está produciendo, son pájaros comedores de semilla que roban la semilla. Y es interesante que esa figura en el original la hacen y la utilizan para el chismoso. Y el chismoso, el terrible pájaro, el chismoso siempre se excusa detrás de que solamente está opinando y que lo disculpen si está mal, pero el disculpe que estoy mal no evita que extienda su pico cual carroñero y coma y robe la palabra. Y acá donde fui ministrado, en esta primer tierra y en la condición de esta tierra, una tierra que no une su corazón al mensaje, porque los chismosos, llámese también murmuradores, atento a esto, asesinan el testimonio del mensaje y del mensajero para que no crean. ¿Qué significa eso? Que son personas que se encargan. Por eso su actitud no es inocente y por eso Dios la llama el diablo. Por eso el Señor dice que es el diablo. No son personas que hacen eso por inocencia o ignorancia. Son influenciados por Satanás para robar la semilla, para que no crean, para que no accesen a la realidad que la palabra dice. Y lo hacen con chisme y murmuración. Cual carroñeros se manejan a escondidas. ¿Qué hacen? El chisme es esto: desacredito y asesino la integridad del mensaje y del mensajero. Pongo duda de la procedencia del mensaje y pongo duda de la integridad del mensajero para que la gente los mire con mirada de chapulín colorado, de andar sospechando de sus vidas. Y por lo tanto, cuando predican, vos le ves al que pasó un tiempo con estos pájaros, la mirada, el ceño fruncido, la mueca de las bocas para los costados, para arriba, para abajo. No dan lugar a la palabra. El temblequeo de la cabeza, la cruzada de pierna, la bronca que mastican, la revoleada de ojos, la sonrisa cínica, la sonrisa burlona, son cosas que describen que hablan con los pájaros. Un pajarito me contó. Esa frase un pájaro me dijo.
Eso de un pájaro habló, un pájaro me contó, un pájaro vino, un pajarón. Un ladrón de semilla, un comedor de semilla. Uno que se dedica exclusivamente a desacreditar el mensaje. A desacreditar. ¿Saben que en los campos se acostumbraba a hacer espantapájaros? Eran muñecos que ponían de paja, vestidos con una ropa de campesino, clavados en los cultivos para espantar ¿a quiénes? A estos pájaros ladrones de semilla. Para que no vayan a comer la semilla y no coman el fruto de la semilla, se ponían espantapájaros. Y vos decís, qué ridículo es que un pájaro se asuste. No los ponían para asustarlo, los ponían para que ni siquiera intenten acercarse, porque le hacían creer que el sembrador estaba. Les hacían creer que el supervisor estaba, entonces no podían acercarse, porque estos pájaros necesitan que el sembrador no esté presente. Por eso estos pajaritos, estos pajarones, necesitan ir a visitarte a tu casa, donde no está el que siembra. Necesita escribirte por WhatsApp, donde no está el que siembra. Necesita mandarte mensaje privado o el Facebook, donde no está el que siembra. Necesita hacerlo de forma secreta, porque cuando ve la presencia del que siembra, se espanta. Por eso esta clase de gente son los que cuando están en el pastor jamás dicen lo que dicen a escondida. Que cuando está el líder jamás dicen lo que dicen a escondida. O cuando está el que predicó lo que predicó y él quiso desacreditar, no dicen lo que piensan, porque se espantan ante la presencia del que siembra. Y esa actitud de espantarse ante la presencia del que siembra está diciendo que están ellos en una mala actitud. Porque el que se espanta, dice en la cultura argentina, es porque tiene cola de paja. El que se espanta es porque anda perseguido. Y un filósofo argentino dijo, si está perseguido, comprate un perro. Cuando la gente ve al sembrador, se espanta. Pero yo quiero añadir algo. Cuando esa gente, el chismoso, el murmurador, el que se dedica influenciado por el infierno a desacreditar los mensajes, a desacreditar al mensajero para que no creas y te salves, para que no creas y acceses a la realidad espiritual que la palabra te está presentando, yo quiero decir que ahora se van a empezar a espantar porque vos sos alguien que guardás la palabra. Y no van a querer meterse a intentar chusmearte algo, murmurarte algo, porque la palabra en vos los va a espantar. ¿Cómo espantás a esa gente? Cuando te ves que vos permaneces en la palabra. Vos vas a ver que el día en que vos te parás y defendés la palabra, ese es el día que no te van a tocar más la puerta. Ese es el día que no te escriben más. Ese es el día que no te ponen más me gusta a tus estados. Ese es el día en que vos lo espantaste. Y aunque parece una analogía chistosa, un poco cómica, el que permanece en la palabra espanta a los que se manejan con esa conducta. No hay algo como decir, sí, pastor, ellos hablaron, pero yo no hablé nada. No hay una actitud como decir, sí, pastor, ellos se quejaron, pero yo no me quejé. No. Si lo hicieron en tu presencia y lo sostuvieron, es porque no se sintieron espantados con vos. Cuando vos te mantenés fiel a la palabra, esa gente se espanta de tu lado. No quieren estar más con vos. No quieren estar más. No quieren conversar. Porque tu fidelidad a la palabra los espanta. Satanás huye de aquel que se mantiene perseverante en la verdad. Satanás huye de aquel que decide no torcerse de la verdad, mantenerse. Satanás huye, es espantado
Porque la verdad es Cristo en nosotros. La verdad es la presencia del Espíritu Santo. La verdad es su santidad sobre nosotros. ¿Por qué? Termino como empecé. Porque cuando estoy dedicado, estoy comprometido. Y el compromiso quiebra esta primera actitud, el chisme, el desacreditar. ¿Y cuáles son los mensajes, pastor, que desacreditan hoy siglo XXI? Finanzas, la primera en la lista. Las finanzas son las primeras listas que están desacreditadas por los chismosos. Segundo, todo lo que es estar bajo sujeción, paternidad, congregar en un lugar, ser parte de una visión, eventos, servicio, participar con lo que tengas para el servicio, para lo que sea. Desacreditado. El ayudar al hermano, desacreditado. El perdonar las ofensas, desacreditado. El perdonar las deudas, nadie quiere perdonar deudas, todos quieren que le devuelvan, desacreditado. Una ofrenda especial, ayunos, hoy están desacreditando todo lo que viene de ser fiel a la palabra. En nombre de la revolución y la reforma, están quitando la palabra de los corazones, llamándola a la palabra que no es una fuente tan confiable y que no debemos ser exagerados a considerarla santa o divina. No se imaginan las cosas que se oyen por internet. Y que más, hay un grupo de gente que aplaude y que dice amén y que dice eso la verdad y siguen eso. Hoy hay chismosos que ya no se esconden tanto. ¿Sabes por qué? Porque hay pocos que se conservan en la palabra. Antes el chismoso tenía que esconderse y ser muy sutil para intentar hablar lo que hablan. Hoy lo hacen en redes sociales porque hay tan pocos fieles a la palabra. Hoy hay tanto sospechando, tanto abrazando lo que sea que hablen, tan lejanos de la palabra, tan lejos de la integridad de la palabra, porque no están dedicados a la gracia. Gritan que están bajo la gracia para no ser corregidos, pero no están comprometidos a la gracia, porque si no, estuvieran adquiriendo los hábitos de la gracia. Hoy le quiero hablar a ese primer grupo de gente. Si vos has sido alguien débil en la fe y que has permitido que en tu mesa, de tu casa o en tus redes sociales conversar con personas de esta clase de pájaros, esta clase de chismosos, murmuradores, detractores de los principios bíblicos, que bajo manipulación y bajo una habilidad, una sutileza para hablar, te privaron de conocer la realidad espiritual de estas verdades. O si vos mismo te dejaste por alguna herida, porque también reconozco que hay malos representantes de los mensajes, gente que se abusa y manipula. Y si vos bajo la herida de que fuiste manipulado, te dejaste influenciar para ser un detractor de estas verdades y que fuiste a murmurarlas, a criticarlas para que otros no crean y no vivan esa experiencia, también te hablo a vos. Nos movemos en una estrategia espiritual llamada renuncia. Hoy renuncia a ese comportamiento esporádico, a ese comportamiento bipolar en la fe, a ese comportamiento de claudicar en dos pensamientos, a ese comportamiento de ambigüedad que te dio del participar de esas conversaciones de chisme, de murmuración, de deshonra a las verdades de la palabra y a los mensajeros. Si has sido alguien que has alimentado un sentimiento de negativo, de enojo, de desacrédito, de desaprobación hacia un mensajero, hacia un predicador o hacia el mensaje, porque te han hablado mal de esa persona, porque te han hecho creer que es mentiroso, que es hipócrita, que trata mal, no sé, hay un montón de comentarios que se podrían hablar, pero que esconden estos pájaros que han comido la semilla. Hoy renuncia a esas palabras, porque nosotros damos lugar a las palabras que nos determinan. Si tuviste y fuiste parte, sea que hablaste
o sea que escuchaste, renuncia a las palabras que hoy te están determinando, que hoy te están teniendo bajo una privación de prosperar en la voluntad de Dios. Te estás privando de no creer el mensaje para conocer la salvación que hay en ese mensaje. Hoy dile al Espíritu Santo que te perdone por haberlo contristado, porque el primero que dañaste fue al Espíritu Santo. Pídele perdón al Espíritu Santo por permitir esa clase de palabras y esas conductas en tu corazón. Dile, Espíritu Santo, perdóname por no dar acceso a la palabra, por dejarme llevar por mensajes y comentarios de chisme, murmuración, por mensajes de crítica, de deshonra, que me privaron de creer a la palabra y poder conocerte más. Perdóname, Espíritu Santo, por contristarte con las actitudes que me generó esas conversaciones, de enojarme, también de murmurar, también de hablar un montón de palabras contra ellos, hasta quizá de maldecirlos, hasta quizá de pedir que el infierno se los lleve. Perdóname, Espíritu Santo, por apagar el fuego de tu presencia, porque dediqué mis pensamientos a dedicarme a contradecir esos mensajes, porque fui engañado por el diablo. Te pido perdón por apartarme de tus principios, por apartarme de tus diseños de la palabra. Perdóname por dejarme llevar en lo que hablan en redes sociales y no estar apegado a tu palabra. Perdóname por dejar de desear tu aceite fresco, por dejar de mantenerme expectante de tu corazón y creerme que ya lo sé todo, y creerme que no hace falta que aprenda nada más, o creerme que sé hacer mi servicio. Perdóname por entrar en un conformismo, Espíritu Santo. Yo quiero sanar el corazón, quiero sanar mi tierra y quiero ser la buena tierra donde la palabra prospera al 100%. La buena tierra que con perseverancia en la palabra, con fidelidad al mensaje, puedo conocerte más. Espíritu de Dios, hoy hago un compromiso de mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a ser templo del Espíritu Santo. Lo dedico y me comprometo en los hábitos, en las conductas, en la cultura, en los comportamientos y en las decisiones de ser el templo del Espíritu Santo. No tendré la teoría sobre mí, sino que tendré la realidad, el compromiso para que en mí se cumpla el que soy templo del Espíritu Santo, de que sobre mí está el Espíritu Santo. Padre, oro sobre ellos, de que tu lluvia caiga sobre esta semilla y produzca la reacción correcta de su corazón. Oro que si por esta conducta aún no habían sido bautizados, a través del arrepentimiento, el bautismo de tu Espíritu Santo venga sobre ellos. Bautízalos con tu presencia, bautízalos con tu fuego que purifica y que trae una nueva forma y un nuevo molde en Cristo. Te pido que los ríos de agua de vida corran en su interior y puedan caminar en una nueva temporada. Hábitos que muestran que son templo del Espíritu Santo, y los que estamos bautizados recibamos una llenura fresca de tu Espíritu Santo en esta noche. Aleluya. Hay una convicción linda en mi corazón con este mensaje. No solamente le hablo a la generación Libertad, le hablo al que se conecta. Siempre Dios extenderá su fidelidad al que se compromete al mandamiento. Y el mandamiento te dice: arrepiéntete de tus pecados y vendrán del cielo tiempos de refrigerio. Si así lo haces, si así lo caminas, si así lo crees, la recompensa prometida te viene. Profetizamos tiempo de refrigerio al corazón arrepentido que se convierte al diseño de Dios. Padre, te agradezco, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Jóvenes, que Dios los bendiga. Mañana 7 de la tarde nos encontramos presencial en el ministerio de Mir. Le pido al profeta que ponga la canción. El jueves 7 de la tarde virtual, tiempo de clamor y oración. El sábado 10 a las 3 de la tarde, a las 3 las damas, una reunión presencial
junto a la madre de la casa y la pastora Patricia compartiendo con ustedes. Y el domingo, 11 de la mañana, presencial. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana. Del cielo y abiertas las cataratas. Hoy son rotas todas las fuentes del cielo y abiertas las cataratas de lluvia. Su lluvia me está empapando. Lluvia, 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 su lluvia me está empapando. Su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Se abren las ventanas del cielo, su abundancia está descendiendo, y con mi fe yo estoy creyendo que Él me hará más abundante de lo que yo espero. Su lluvia me está empapando. Lluvia, su lluvia me está empapando. Su lluvia me está empapando. Su lluvia me está empapando. Pueden escuchar el sonido de abundancia. Está cayendo. ¡Hey! Estoy escuchando el sonido de abundancia. Es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia. Es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia. Es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia.